Abre la sesión. Señor, el acta de la sesión anterior, número 13, que fue presidida por el diputado Mulet, se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. De la anterior aún, sesión número 12, queda a disposición de la señora diputada y señores diputados. Y a continuación, don Roberto va a dar la cuenta. Recibido la siguiente cuenta, presidente. El mensaje de su excelencia, el presidente de la República, con urgencia suma, mediante el cual establece un nuevo marco de financiamiento e introduce mejoras al transporte público remunerado de pasajeros. Oficio del presidente de la República, por el cual hace presente la urgencia calificada de simple para el despacho del proyecto de ley que tiene por objeto eliminar el requisito de escolaridad básica para obtener licencia de conducir no profesional clase B. El proyecto iniciado en moción de los señor Rivas, que dispone la incorporación de tecnología sonora en los semáforos para ayudar a las personas con discapacidad visual. Otro proyecto iniciado en moción de los diputados señores Fuenzalía, Bobadilla, Coloma, Lavín, Leal, Martínez, Moreira, Ramírez, Guillermo y Trisotti, que modifica la ley de tránsito para incorporar en el registro de vehículos motorizados la anotación de su participación en accidentes de tránsito. La excusa del subsecretario del Trabajo, señor Giorgio Bocardo, quien por motivo de agenda no podrá asistir el día de hoy. Oficio de la Oficina de Información de la Cámara de Diputados, mediante la cual remite informe de la participación ciudadana recibida en la plataforma del Congreso Virtual acerca del proyecto de ley que modifica el DFL1, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley de Tránsito, con el objeto de regular la restricción vehicular por razones de congestión vehicular. Solicitudes de audiencia de la Unión Nacional de Conductores de Taxi Colectivo con el objeto de solicitar la elaboración de un proyecto de ley que genere medidas provisionales para los conductores de taxi colectivo. Y también del señor Claudio Morales Ortiz, presidente del sindicato CITAM, con el objeto de exponer las diferentes problemáticas que le afectan en el desarrollo de su trabajo. Solicitud del diputado José Miguel Castro para invitar a la comisión al señor Marcelo Aurolo, presidente de la Federación Regional de Conductores de Temuco, en el marco de la discusión del proyecto de ley que establece un nuevo marco de financiamiento e introduce mejoras al transporte público remunerado de pasajeros. Finalmente, carta del señor Axel Rimbaud, fundador del Movimiento contra el Exceso de Velocidad Letal Chile, quien solicita dar celeridad la designación de los representantes de la Cámara en la comisión mixta sobre el proyecto de ley para sancionar la organización y participación en carreras no autorizadas de vehículos motorizados y otras conductas. Esa es la cuenta, presidente. Gracias, señor secretario. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? Diputado Castro. Sí, me gustaría agregar, por parte del diputado Mellado, me ha pedido, por favor, también ingresar a esta lista de invitados al señor Claudio Agostini, presidente del panel de expertos de transportes públicos, y al señor Juan Pablo Montero, académico de la Universidad Católica, expresidente del panel de expertos también, con respecto al proyecto de ley de subvención al Transantiago, que debería ingresar. Creo que es ese. Lo estoy haciendo... El transporte público. Claro, eso. Exacto. Eso, por favor, si lo puede incluir. Sí, ¿Ya? Sí, ok, gracias. ¿Sobre la cuenta? No, pero... ¿No? ¿Sobre la cuenta nadie? Perfecto. Se ofrece la palabra en varios. Diputado González, ¿la había solicitado previamente? Gracias, presidente. Saludarlo a usted, a toda la mesa. Solicité la palabra porque en la ciudad de Puerto Montt tenemos un hecho muy grave, presidente, que tiene relación con remoción de tierra en el sector de Peyuco, terrenos que son de propiedad de Ferrocarriles del Estado. Durante este año ya han habido 3 episodios muy complejos. El último fue el día de ayer, donde afectó ya a familias y hubo un riesgo muy latente para las personas. Estos terrenos están tomados, y esto empezó con 10 viviendas y hoy día son más de 60 ya inmuebles. Sabemos que se están realizando algunas gestiones para trasladar a las familias, pero es necesario acelerar este proceso y entiendo que eso ya se está haciendo, sobre todo por el clima de fuertes lluvias que estamos experimentando en nuestro sur. Ahora bien, el punto es que EFE, como propietarios, deben pronunciarse por estas tomas, no solamente en la región de los lagos, no solamente en Puerto Montt, sino que seguramente hay tomas en el resto del país, y ver cuáles son las acciones concretas que ellos tienen en relación a estos sitios.
a estos terrenos para ayudar a las personas a trasladarlas y también prevenir futuras tomas. Le quiero mostrar, presidente, y a la mesa algunas imágenes de lo que ocurre ahí, por ejemplo, los terrenos de Ferrocarriles del Estado, cómo hay un riesgo latente para las familias por remoción de estas masas. Mire eso que ocurrió ayer en Puerto Montt, donde hay un riesgo latente para las familias que viven ahí, para los transeúntes y también incluso para los vehículos. Por lo tanto, presidente, yo quiero solicitarle a usted y a la mesa la posibilidad de convocar al presidente de EFE a la comisión para que pueda exponer qué piensan hacer sobre estos terrenos que le pertenecen a ellos, que algunos están tomados, como en el caso de Puerto Montt, donde hay peligro para la gente que vive ahí, donde hay peligro para los transeúntes, y hay un peligro constante también para los vehículos. Esa es mi petición, presidente, y tiene relación con lo que ocurrió ayer, que es muy grave en la ciudad de Puerto Montt. Gracias, presidente. No hay de qué, diputado González. Si le parece a la comisión, entonces podemos tomar el acuerdo de solicitar la presencia en este espacio del presidente del directorio de EFE y eventualmente también a representantes de la filial que corresponde específicamente a la zona nuestra, que es EFESUR. En una sesión a definir que podríamos agendar en la próxima, no que venga la próxima semana, sino la próxima semana agendar la comparecencia de estos directivos. ¿Le parece, diputado González? Sí. ¿Sí? ¿Hay acuerdo por allá? ¿Sí? Sí, presidente, me parece, ojalá no se dilate tanto por el tema del clima y también en vista de que esto puede estar ocurriendo en el resto del país, en muchos terrenos que ellos puedan exponer sobre estas tomas o cuál es el destino de estos terrenos que ellos son responsables como propietarios. Absolutamente. Gracias. Entonces, que sea EFE y EFESUR también en la convocatoria, sí. Entonces hay acuerdo para eso. Sobre el punto varios, ¿alguien más que sé? Diputado Linco. Puntos varios, ¿cierto? Sí, varios. Sí. No, pasó lo que al final tenía que pasar en la Aysén, Lago General Carrera, Barcaza Pilchero. Al principio de la semana sufrió un incendio la barcaza. O sea, hoy día ya solamente está funcionando la barcaza Chelenco. Yo hablé el día domingo, con el capitán de puerto de Chile Chico, Marino, y están preparando un informe al respecto, pero sufrió un cortocircuito, 3 tripulantes fueron a parar al hospital. Menos mal que el siniestro no sucedió en medio del lago, está en el muelle, digamos, porque eso fue a las 9 de la mañana más o menos y la embarcación salía a las 2 de la tarde. Si no, estaríamos preocupados. Yo quiero solicitar a través de la comisión, tengo entendido que es la Marina la que hace la investigación, que nos entreguen la información al respecto, qué es lo que pasó, porque la gente está bastante preocupada. Entonces, yo no sé qué es lo que vamos a hacer, esa es la verdad, porque hemos recorrido todos los lugares, hemos hablado en todas las instancias. Este ya es el segundo gobierno que estamos tratando de que solucionen nuestro problema ahí con el transporte lacustre en el Lago General Carrera, y hasta este momento no pasa nada. Habría que ver qué es lo que pasa con el incendio. La barcaza Tehuelche está en una próxima carena, solamente funciona una barcaza chica que es la Chelenco. Por favor, si es posible, sí, ¿debería el apoyo a la comisión? Sí, diputado Linco, sí, mire, precisamente, además de los proyectos de ley que tenemos que ver hoy día, parte de la comparecencia que tenemos hoy día del subsecretario Cristóbal Pineda es para referirse también a la situación del transporte lacustre y fluvial en la zona sur de nuestro país y además de otros temas de interés. Así es que su inquietud vamos a poder abordarla el día de hoy en esta sesión, si el tiempo así lo permite. Diputado Larrazábal y luego diputado Badilla. Gracias, presidente. Gracias, presidente. No solamente en esta, como al principio de la sesión, ¿cierto? En general se considera invitar a dirigentes o organizaciones de la sociedad civil, ¿cierto? Y en general tienen que ver con temas de transporte precisamente. Tengo aquí yo algunas
anotadas que se me han ido juntando porque a veces se me pasaban los varios y quería para que lo anoten a ver si por Zoom pueden asistir, ¿no? Los primeros son dirigentes del transporte menor en Talca, que tienen algunas inquietudes. También son conductores del de servicios de transporte de la provincia de Talagante, y también vecinos de Chiñihue que tienen una inquietud muy válida, por cierto, respecto de por qué ellos, y también quizás aquí lo vamos a poder conversar, por qué ellos no se les consideró con una estación en su localidad, en Chiñihue, en el monte, siendo que tienen una estación de tren construida e incluso sería una inversión menor. Ellos dicen, antes los trenes incluso paraban en los cruces, ¿no? Entonces, ellos piensan que debería ser medianamente fácil que se les considere en el trayecto del tren a Melipilla, ¿no? Eso. Gracias, diputado Irarrázaval. Vamos a, además de la solicitud del diputado González, vamos a dejarla, si les parece, la próxima sesión de entrada para que podamos ordenar el cronograma de invitaciones para que todos puedan tener ese espacio. Diputado Badilla. Presidente, por su intermedio al diputado Alinco, respecto de la inquietud que él plantea, si pudiera informar a la comisión si maneja valores de los contratos que hay con estos prestadores de servicio, yo creo que podrían enriquecer también el debate respecto al tema planteado. Gracias, diputado Díaz. Sí. La próxima reunión se puede traer la documentación. Perfecto. Diputado Coloma. Sí, gracias, presidente. Yo, al igual que el diputado Badilla, quiero adherir a la solicitud del diputado Linco, porque efectivamente ya lleva por lo menos unos 6 años hablando de este tema de la misma barcaza, que no funciona nunca, parece. En todas las sesiones el diputado Linco habla de la barcaza de Huelche, ya como que la conozco. Y creo que es importante porque sobre todo hay una zona que requiere mayor conectividad. En segundo lugar, presidente, quizá dentro de la priorización que le demos a la calendarización, así como el diputado Irarrázaval hablaba precisamente de una estación que puede ser Chiñihue, puede ser Pomaire, quizás, no sé, buscar el lugar indicado, creo que deberíamos tener una sesión más extendida del tema trenes, pero el tema tren un poquito más puntual de lo que suelen ser las exposiciones que hemos tenido acá. Y también, y para que no se piense que tuvimos este gobierno y también el otro, no es un tema de gobierno, es poder ver de verdad, porque muchas veces en las presentaciones que se hacen se van dando plazos. Yo creo que la Comisión de Obras Públicas y Transporte debería manejar las cartas Gantt, se debería informar, no sé, trimestralmente del avance de cada uno de los proyectos, porque siento que muchas veces los trenes son tan a largo plazo que uno les va perdiendo como el día a día y después se van atrasando y de repente en una carta Gantt que parezca un atraso de 6 meses, 4 meses, puede no ser tanto para una obra, pero sí es tanto, sí es mucho para los vecinos. Y finalmente, aprovechando la presencia del ministro en la sesión, ver la posibilidad de que este año viene, bueno, aquí está, de hecho es parte del proyecto que vamos a hablar de mejora del transporte público remunerado a pasajeros en la región metropolitana. Pese a que todo Chile cree que toda la región metropolitana tiene Transantiago, las comunas rurales de la región metropolitana no tienen Transantiago. Y dentro de esas, nos toca con el diputado Irarrázaval representar a 13 de nuestras 14 comunas, 13 no tienen. Y se hicieron anuncios de estudio de la posibilidad de incorporar, por ejemplo, a Caleta de Tango, a Buin, a Padre Hurtado, a Peñaflor, dentro de la zona del Transantiago para poder ir incorporándola en lo sucesivo. Y eso puede ser probablemente el cambio en materia de transporte público más importante, no solamente porque hay subsidios directos que hoy día no contamos con ni un peso, salvo en el caso de los escolares y de los adultos mayores, pero son cifras muy menores, respecto de lo que es los trenes. Por ejemplo, hoy día una persona que toma un tren de cercanía en Buenos Aires llega a Santiago y tiene que pagar el pasaje completo, versus que alguien que lo hace en Nos, en San Bernardo, que aprovecha, ¿no es cierto?, por estar dentro del anillo Américo Vespucio o dentro del anillo Transantiago el valor. Entonces me gustaría aprovechar de pedirle que dentro del informe financiero, del proyecto que hay, podamos también dar certeza. De repente, y con esto termino, presidente, muchas veces se
se lanzan como especulaciones o trascendido que se inician estudios que son para 6, 8, 10 años más y la gente al final deja de creernos a todo. Entonces yo creo que es importante fijar claridades y incorporar, al menos creo representar a las personas que viven en estas comunas, a la mayor cantidad de comunas de las provincias de Talagante y el Maipo dentro del anillo Américo Vespucio, es algo que puede de verdad cambiarle la vida, sobre todo pensando en el Metrotren después para efectos tarifarios. Gracias, presidente. Gracias, diputado Coloma. Diputado Ojeda, ¿alguien más? Cerraríamos entonces el punto con el diputado Ojeda. Gracias, presidente. Saludar a todas las personas que están hoy presentes. Básicamente para solicitar se tenga bien en esta comisión poder invitar a representantes del transporte público de la región de la Araucanía en un tema que desconozco, pero quizás puede ser algo que suceda en todas las regiones, que dice relación con los recursos espejo del Transantiago hacia las regiones. En ese sentido, hay una problemática respecto a la gran cantidad de recursos que llegan efectivamente a la Araucanía, desconozco el resto, pero que terminan transformados finalmente en FNDR e invirtiéndose en situaciones distintas para lo que fueron pensadas y que incluye, por ejemplo, el tema de la chatarrización, que en definitiva dice relación con el cambio o mejora del transporte público, que incluye también, o debiera haber incluido, las temáticas de inclusión o de accesibilidad para personas con discapacidad. En ese sentido, creo que hay que poner mucha atención y me gustaría ver la posibilidad, si pudiésemos invitar a una persona, ya sea por Zoom o presencial, a contarnos de esta problemática que, insisto, desconozco si se da en otras regiones del país o no, pero al menos en la Araucanía sí sucede. Gracias, presidente. Gracias, diputado Ojeda. Vamos a calendarizar, al igual como le mencionamos al diputado González, también diputado Coloma, iniciando la diputado Razabal también la próxima sesión. Vamos a acordar cómo nos organizamos con esas invitaciones. Sí, y recordarle que esas invitaciones son vía telemática, no pueden ser presenciales por el momento. Bien, el objeto de la presente sesión tiene como propósito tratar el mensaje con urgencia calificada de suma que establece un nuevo marco de financiamiento y que introduce mejoras al transporte público remunerado a pasajeros. Esto es el boletín número 15.140-15. Habíamos pensado originalmente, junto al secretario, destinar un tiempo de 45 minutos para esta discusión. Sin embargo, ya que el subsecretario de Trabajo, señor Bocardo, no puede asistir, eventualmente podríamos extender este debate hasta por 1 hora, porque también tenemos otros temas de tabla. Y para esto saludamos al ministro de Transporte, señor Juan Carlos Muñoz, al subsecretario, asesores también que están presentes, y le damos la palabra al ministro para que pueda introducir este importante mensaje. Muchas gracias, presidente. Me gustaría solicitar si se puede proyectar la presentación que traemos preparada. Ahí está. Autorizado. Ya. Puede proyectar. ¿Lo puede agrandar? ¿Agrandar la presentación? Lo podemos dejar usted mismo, sí. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por esta invitación. Vengo a presentar el proyecto de ley que establece un nuevo marco de financiamiento e introduce mejoras al transporte público remunerado de pasajeros, que por supuesto involucra no solamente el transporte público de la ciudad de Santiago, sino que de todas las regiones del país. Siguiente, por favor. A modo de marco, yo creo que es importante entender cómo se estructura el financiamiento vía subsidios al transporte público en nuestro país, que se financia por 2 vías. Por un lado está la tarifa que pagan los usuarios y también por los subsidios que entrega directamente a la oferta. El subsidio fue creado a través de esta ley 20.378 a través de 2 artículos, el artículo 2 y el artículo 3 transitorio. ¿Sí? El artículo 2 es el que define el subsidio que se denomina permanente, y el artículo 3 transitorio es el que estructura el aporte especial y especial adicional. En las columnas, ¿no es cierto?, el primero a la izquierda, artículo 2, los 2 de la derecha, artículo 3. Estos subsidios financian el transporte público de la provincia de Santiago, más las comunas de San Bernardo y Puente Alto, ¿no es cierto?, en el sistema red,
pero también financian el transporte público en regiones a través de este subsidio que le denominamos espejo, en que cada peso que se pone en cualquiera de estas tres columnas tiene que tener también un peso en regiones, ¿sí? En el caso de Santiago, importante, la totalidad de los fondos los administra el ministerio y financian, y esta palabra es importante, la operación del sistema. En el caso de regiones, en cambio, y aquí entran las columnas, la tabla que está aquí tiene que ver con regiones solamente, el subsidio permanente lo administra el Ministerio de Transporte, pero los aportes especiales, tanto el especial como el especial adicional, lo administra el gobierno regional, ¿sí? Y cuando uno ve qué es lo que financian, el subsidio permanente financia operación de transporte público. Entonces aquí cuando estamos leyendo esto estamos entendiendo que el ministerio puede financiar, por ejemplo, el que haya una mayor frecuencia, el que haya un nuevo recorrido, el que haya un horario de operación más prolongado, por ejemplo. En cambio, el aporte especial y el especial adicional se financia a través de este Fondo de Apoyo Regional, que no puede financiar operaciones de transporte público y así está estructurado en la ley, ¿sí? El subsidio permanente, como bien dice el nombre, es un subsidio que está permanente, orientado al transporte público, pero el aporte especial y el especial adicional se vence en diciembre de este año. O sea, estamos en una situación de emergencia o de urgencia en que estos dos subsidios, estas dos componentes, que son un 61% del subsidio total, se acaba este año. El criterio de distribución del Fondo de Apoyo Regional es un criterio que es parejo, que está definido de acuerdo a la subdere, que es como se distribuye entre las distintas regiones. Es importante decir que así como entonces el subsidio que va a Santiago va a operaciones, el subsidio que va a regiones, solo un 39% puede ir a subsidiar la operación de transporte público y por lo tanto eso nos hace mucho más difícil cerrar la brecha de calidad que tenemos entre Santiago y regiones, que es parte de lo que todos quisiéramos, tanto esta autoridad como las anteriores. Siguiente, por favor, gracias. Cuando estamos viendo cuál es la estructura en términos del subsidio al transporte público, como les comentaba yo, a la derecha, ¿verdad?, arriba en verde, el subsidio permanente, ese que cubre un 39% de los subsidios totales, y a la izquierda, en azul y naranjo, el subsidio especial y especial transitorio, especial adicional, que representan un 61%. Me parece que lo que estaba diciendo, ¿cierto? El 39% lo administra el ministerio y financia operación, en cambio, al lado izquierdo, en el caso de el sistema red, ¿verdad? Esto lo administra el MTT, pero en el caso de regiones lo administra el GORE y no puede financiar operación, y es este azul y este naranjo el que se acaba a fin de este año, de acuerdo a lo que está estructurado en la ley. Todo lo que está puesto como pesos son pesos del 2022, importante, ¿sí? Lo que está en la presentación. Ahora, ¿qué financia el subsidio al transporte público? ¿Qué es lo que se financia? Y aquí quiero hacer una distinción. Esta lámina habla de qué es lo que financia el sistema red en Santiago. La lámina siguiente voy a presentar qué es lo que se financia en regiones. Entonces, partamos por qué es lo que se financia en el sistema red metropolitana de movilidad. Este subsidio, junto con la tarifa, o sea, ambos juntos, ¿verdad? ¿Qué es lo que pagan los usuarios? Financia, uno, todos los costos del sistema, además de, importante, que financian las tarifas diferenciadas para estudiantes y adultos mayores que solo pagan una fracción. Cuando un usuario, por ejemplo, un estudiante paga un tercio, ¿quién paga los otros 2/3? El subsidio. Cuando un adulto mayor paga la mitad de la tarifa, ¿quién paga la otra mitad de la tarifa? El subsidio, ¿sí? Entonces, eso es lo que está financiando los subsidios al transporte público. Por un lado... Cuando dice financia la totalidad de los costos del sistema. Por ejemplo... Micrófono, diputado de ahí. Cuando dice ahí que se financia la totalidad de los costos del sistema. Por ejemplo, ¿qué costos? Hay una continuación. Esto incluye pagos a los operadores, viene a continuación, a los operadores de buses, al metro, al tren central, a los proveedores de servicios complementarios. Esto es, por ejemplo, radares de carga, el sistema de gestión de flota, el medio de pago, terminales. Lo que no paga este subsidio es, por un lado, la infraestructura de la red de buses, ¿no es cierto? Las calles, los corredores. Y en el caso del metro,
este sistema también paga 1/3 de las nuevas líneas de metro. O sea, hoy día nosotros estamos construyendo en Chile una entrada, por ejemplo, a Quilicura y a San Bernardo, son 4 y 5 kilómetros. Ese costo se financia a través de este sistema, financia 1/3 de eso. Los otros 2/3 vienen con un financiamiento externo. ¿Sí? Gracias. Sí. Espero haber respondido de forma... Bien, vamos a la siguiente. Entonces, ahora eso es lo que se financia en Santiago. De reglamento, quiero ver cuál va a ser el procedimiento. ¿Interrumpimos o el procedimiento? No, tratemos de no interrumpir, por favor. Okay. Sí, para que fluya la... Yo creo que traigo una buena presentación y que voy a tratar de anticiparme. Hemos tratado de anticiparme algunas de las preguntas que ustedes probablemente... Al lado. Muchas gracias. Me encantaría poder terminar la presentación y después voy a estar encantado de responder. ¿Qué pasa en regiones? Yo les conté qué es lo que se financia en Santiago. ¿Qué financia en regiones? El subsidio, acuérdense que en regiones tenemos que el subsidio permanente lo administra el ministerio, los subsidios transitorios lo administra el GORE. Vamos con el primero. En el caso del subsidio permanente administrado por el ministerio, lo que permite es proveer de transporte a zonas aisladas del país, barcazas, aviones, lanchas, en que son subsidios de operación, ¿sí? Además, rebajas de tarifa en el transporte público para adultos mayores, para adultos y para estudiantes. Y también implementar servicios de transporte escolar gratuito en sectores apartados y renovar buses. Todo lo que eso es lo que se está haciendo a través del subsidio permanente, a través de una unidad del ministerio que se llama la DTPR, Dirección de Transporte Público Regional. ¿Sí? Y aquí, efectivamente, podemos, por ejemplo, financiar que las tarifas se congelen aquí, por ejemplo. Y los dos subsidios transitorios, que no lo administramos nosotros, sino que lo administra el gobierno regional, componen lo que se llama el FAR, el Fondo de Apoyo Regional. Es importante decir que este FAR es un 25% del programa de inversión regional. ¿Sí? O sea, cumple un rol muy importante y permite financiar proyectos de desarrollo, de infraestructura general, también de renovación de flota, de modernización, pero también importante, se dejó abierta la ley, de modo que a través de los proyectos del FAR se puede financiar cualquier proyecto de relevancia para la región. Ustedes entenderán que eso puede ser cualquier cosa, puede entrar ahí. ¿Sí? Entonces, parte de los recursos que van al FAR difícilmente van a cerrar la brecha de calidad de transporte entre Santiago y las regiones, porque se deja abierto para poder financiar otro tipo de inversión. Siguiente, por favor. Entonces, vamos a algunos antecedentes respecto ahora de la ley. La ley 20.378, que crea este subsidio al transporte público, fue publicada el 5 de septiembre del 2009. ¿Sí? Y desde ese momento fue modificada en 4 ocasiones entre 2009 y 2015. Que lo que lograron, lo que se buscaba era introducir algunas mejoras al financiamiento del transporte público del país. La última modificación fue a través de la ley 20.877, promulgada en noviembre del 2015, es decir, hace ya casi 7 años. Desde hace 7 años, el financiamiento del transporte público en Santiago, en regiones, no ha cambiado. Sin embargo, y esto yo estoy seguro que estamos todos conscientes, las condiciones económicas, pero también del entorno en el cual operan los sistemas de transporte público, y cuando digo entorno estoy pensando, por ejemplo, en la expansión urbana, en los cambios de demanda, en la entrada de las aplicaciones, cambio en la movilidad, en la pandemia, ¿no es cierto?, se han modificado de forma importante en este periodo de tiempo. Es decir, las condiciones económicas, estamos pensando en que el petróleo hoy día no es el que era, el dólar no es el que era, ¿no es cierto?, la inflación también. Por lo tanto, eso evidentemente genera cambios en las condiciones en las cuales se está desarrollando el transporte público y los subsidios, y amerita una revisión. Algunos antecedentes respecto al impacto, por ejemplo, de la pandemia. Acá lo que ustedes tienen en el gráfico es desde el año 2000, desde febrero del 2019, no, desde enero del 2019 a la fecha, la cantidad de transacciones en el sistema red metropolitano. ¿Sí? Y ustedes pueden ver cómo en el pic de la pandemia, estoy hablando aquí de junio del 2020, las transacciones llegaron a solamente un 11% de lo que eran en un periodo normal. O sea, realmente la demanda en transporte público, y todos lo vivimos, ¿no es cierto?, llegaron a un momento muy, muy bajo, y de ahí se ha estado recuperando, y hoy día alcanza aproximadamente un 67% de lo que era un día normal. Estamos en una mejora, en una recuperación gradual, pero no sabemos si esto va a llegar eventualmente a una condición de normalidad,
en el contexto de que hay un aumento del parque automotor. El año pasado entraron 400.000 nuevos automóviles, hay un aumento y una consolidación del teletrabajo, ¿no es cierto? Y el aumento también de otros modos de transporte pueden generar impacto a largo plazo en la demanda. Por lo tanto, nosotros consideramos que, y parte de la proyección que hemos hecho, es que esta demanda se va a ir recuperando gradualmente y esperamos de aquí a 2 años que pueda llegar a los niveles que tenía antes. No sé si el diputado Castro tiene la mano levantada, pero... ya. Está bien, está muy bien. Siguiente lámina. Acá tengo una evolución de los costos de transporte en el mismo, de los insumos de transporte que afectan al sistema de transporte en el mismo periodo. Ustedes pueden ver, por ejemplo, cómo la línea azul que crece al final, que es la del valor del diésel, cómo en el último tiempo aumenta a llegar a casi un 40% por encima de lo que era el costo del diésel previo a la pandemia, ¿no? Asimismo, por ejemplo, el valor del dólar también está más de un 20% por encima. Es decir, estamos enfrentando una circunstancia en que insumos relevantes para los costos de las empresas de transporte público se han ido aumentando. Solo el diésel, para que se hagan una idea, de acuerdo a un estudio que hacemos referencia, representa aproximadamente el 30% de los costos de operación. Entonces, cuando ese insumo aumenta en un 40%, ciertamente que eso nos genera una presión muy importante en materia de los ingresos que necesita recibir una empresa de transporte público para poder dar los mismos niveles de operación. Y esto lo hemos vivido, siguiente, en un contexto de congelamiento tarifario. O sea, en el periodo en que yo le acabo de mencionar, en que los insumos van creciendo, hemos estado en un periodo en el cual, por distintas razones, por la situación de emergencia, ¿no es cierto?, ha hecho el estallido social en un principio. Desde octubre del 2019 la tarifa ha estado congelada, y eso nos ha hecho adoptar medidas bastante extraordinarias para resguardar la continuidad del servicio y garantizar el desplazamiento de las personas. Las tarifas tanto del transporte público de Gran Santiago como también de las zonas reguladas en regiones han estado congeladas, lo que nos ha provocado una importante diferencia entre lo que es el costo, producto de lo gráfico que les mostraba antes, y lo que realmente se recauda por parte de los usuarios y por los subsidios que contamos, que nos ha hecho ver un gap, una diferencia importante que varía dependiendo de en qué ciudad estamos. Hay algunos en que el costo es más grande de la tarifa y, por ejemplo, llega hasta 160 pesos de diferencia entre lo que realmente podemos financiar y lo que los usuarios están pagando. Durante la pandemia, en que ustedes vieron cómo se bajó fuertemente, ¿no es cierto?, la demanda, uno podría decir, bueno, baje la oferta, pues, de la misma forma. No fue tan fácil, ¿no es cierto?, entre otras cosas porque la oferta no la puede bajar tanto, por distintas razones, por condiciones de que quieres que haya un servicio de transporte público durante ese periodo, ¿no es cierto?, al mismo tiempo de que también por condiciones sanitarias uno requería mantener al menos un cierto nivel de oferta para que la gente no estuviese tan agolpada. Entonces, efectivamente lo que se logró se redujo un poco la oferta, pero todavía se mantiene una oferta que era bastante mayor a la proporcionalidad que uno calcularía de mirar la demanda, y estamos enfrentando ahora condiciones en que la demanda está volviendo a retornar, en que queremos darle un buen nivel de servicio, y por tanto tenemos que empezar a subir los niveles de oferta. La hemos venido subiendo para poder hacer que el transporte público sea una alternativa atractiva por los usuarios de las distintas ciudades del país. Entonces, el congelamiento tarifario es una medida temporal. Hemos hablado de que a partir del próximo año la tarifa debería ir normalizándose, pero también es recordar que esa medida es una medida que se ha tomado también porque va también en directo beneficio de los hogares de personas de menor ingreso, al reducir el impacto que estos mayores precios de los combustibles tienen sobre el presupuesto de las personas que típicamente tienen pocas alternativas. Vamos entonces ahora a qué es lo que este proyecto de ley pretende resolver. Es un proyecto de ley que es relativamente breve, como ustedes lo habrán visto. El primer elemento que pretende resolver es abordar este déficit del financiamiento para implementar mejoras en regiones y mantener la operación del sistema metropolitano. Nosotros proyectamos que va a haber un déficit de financiamiento por las razones que acabo de mencionar, por este aumento de los insumos, del costo de los insumos para los años 2022, 2023 y 2024, el congelamiento tarifario, la disminución de la demanda por los servicios de la emergencia sanitaria, la inflación, alza del petróleo, aumento de otros costos de operación,
Y es importante decir que el presupuesto vigente no permite avanzar en mejoras de regulación y calidad de servicio en los sistemas regionales. Es decir, hay muchas ciudades en regiones en las cuales no tenemos la capacidad de regulación para poder entrar y poder exigir, por ejemplo, que las condiciones de operación sean una cierta frecuencia, unos ciertos periodos, que los buses no se vayan a las 8 de la tarde, a las 8 de la noche y ya desaparezcan, ¿verdad? Que se ofrezcan los servicios que se requieren. Necesitamos para poder entregar esas condiciones a distintas ciudades, necesitamos recursos que nos permitan cubrir esas ciudades. Y por eso es que la propuesta es incrementar el monto del subsidio dispuesto en el artículo 2, denominado subsidio permanente. Es decir, estamos pidiendo que lo que se aumente sea justamente ese subsidio permanente que nos permite ir en fortalecimiento del servicio de transporte público que se ofrece. Los montos de aumento que permiten cubrir todos estos déficits, producto, por ejemplo, del aumento de los costos y los insumos, es de 42.000 millones de pesos para el año 2022, 244 adicionales para el 2023 y 76.000 adicionales para el año 2024. Todo esto en pesos del 2022, teniendo claro que cada uno de estos números tiene dos partes. O sea, cuando dice 42 es 21 para Santiago, 21 para regiones, ¿sí? Todos estos números hay que dividirlos en dos. Atraviesa toda la presentación. Muy breve. Cuando dice Santiago, regiones, las comunas rurales de la región metropolitana. Están en regiones. Sí. Disculpa, cuando digo Santiago nos referimos a la provincia de Santiago, más Puente Alto y San Bernardo. Puente Alto, sí. Y ahí el resto queda región. Correcto. Sí. Entonces, ¿por qué consideramos que los recursos que estamos pidiendo vayan a aumentar el subsidio permanente y no los recursos transitorios? Es porque, bueno, justamente lo que vemos como una necesidad es justamente poder fortalecer las condiciones de operación de los servicios de transporte público en regiones, que se han visto bastante, por un lado, ¿no es cierto?, disminuidos respecto de lo que uno observa en la ciudad de Santiago, del sistema red, y por otro, para poder llegar a todas las ciudades de regiones, necesitamos poder fortalecer justamente esta parte del subsidio, que es lo que nos permite poder llegar a mejorar la operación. Siguiente, por favor. Segundo problema a resolver con este proyecto de ley. Hay un vencimiento inminente de los subsidios. Aquí quiero ser bien categórico. La situación en que enfrentamos es bien insostenible. Este año termina la vigencia de este 61% del financiamiento del transporte público del país en estos aportes especiales y aporte especial adicional. Y eso tiene un rol bien clave. O sea, en el caso de los fondos de apoyo regional, el FAR, es un 25% de los fondos que van a inversión regional. En el caso del sistema de transporte público Red de Santiago, si no contáramos con esos recursos, habría que subir la tarifa en 650 pesos. Esa es la cantidad de recursos adicionales que hay que ponerle a la tarifa si es que estos fondos efectivamente desaparecieran y dijéramos, ¿sabe qué? Mejor arréglesela solamente con el subsidio permanente. ¿Sí? Entonces la propuesta en este caso es prorrogar la vigencia de los montos dispuestos en el artículo 3 transitorio, que se supone que vence en el año 2022 hasta el 2024, y de esa manera darle continuidad a un financiamiento que nos parece fundamental. Importante mencionar que estamos diciendo hasta el 2024 como una forma de también como autoridad propia de hacernos cargo en un periodo que seguimos nosotros a cargo del sistema como autoridad, de modo de poder discutir, lo voy a presentar más adelante, de cómo nos hacemos cargo de poder mirar el tema de subsidios con una mirada un poco más de largo plazo y no con esta mirada tan como de que es ahora o nunca. O sea, si la verdad que tenemos que poder resolver el problema porque si no se nos gatilla, tenemos que poder extender este financiamiento porque si no se nos gatilla un problema de proporciones. Eso estamos, gracias, diputado Irraza. Exactamente. Y eso voy a mencionarlo en unos minutos más. Muchas gracias. Tercer punto a resolver con el proyecto de ley es que el marco regulatorio y financiero que tenemos en regiones es insuficiente para mejorar la calidad en algunos aspectos. ¿Sí? Un elemento relevante, por ejemplo, es que tenemos un vacío respecto a las herramientas contractuales con que la autoridad cuenta para asegurar la continuidad de servicio en caso de término anticipado de contrato. Existe la figura, en el caso de, por ejemplo, de los operadores de red, que se llama el administrador provisional de transporte,
que es el que se hace cargo de, en caso de poder tener que sacar al operador porque provee un mal servicio, o también de que haya ciertos bienes, como por ejemplo los terminales, que sean afectos a la concesión y que no sean de propiedad del operador. Si el operador es dueño de un terminal y está en un lugar súper crítico y clave y estratégico para la ciudad, y resulta que se lleva el terminal para la casa. Eso es muy complicado, porque a lo mejor no podría decir cualquier otro operador no va a tener acceso a algo tan importante y relevante para poder dar un buen servicio, va a tener que ir a buscar un terminal mucho más lejos, con lo cual toda la ciudadanía pierde. Entonces, esta figura que la hemos implementado en el caso del sistema red, es importante el tener bienes afectos a la concesión y de esa manera dar continuidad para poder ofrecer un buen servicio. Además, los gobiernos regionales, pese a recibir estos recursos para transporte, no cuentan con atribuciones para subsidiar la operación del transporte público, como les comentaba yo, ¿no es cierto? Los subsidios no el permanente, los otros no se podían usar. Entonces, parte de lo que queremos hacer en nuestras propuestas es, primero que nada, extender la figura del administrador provisional de transporte y el estatuto de los bienes afectos a la concesión para asegurar la continuidad del servicio en caso de término anticipado de los contratos con los operadores de regiones. Segundo, flexibilizar los plazos y condiciones considerados para la implementación del programa que permite renovar la flota del transporte público en regiones. Acá estamos hablando de que no solamente se pueda renovar por antigüedad, sino que también por destrucción. Importante, ¿no es cierto? Porque en el caso de que se destruya un vehículo hay que poder renovarlo. Eso también es parte de lo que queremos incorporar en este marco legal, al mismo tiempo de dar mayor flexibilidad respecto de los buses que es necesario, por ejemplo, ¿no es cierto? Pero mayor flexibilidad respecto de la antigüedad de los buses que se puede renovar. También es parte de lo que queremos incorporar aquí. Y como tercer punto, habilitar a los gobiernos regionales para que sí puedan, en estos dos, yo les comenté que había dos partes del subsidio que no se podía usar para operación, facultarlo para que lo puedan hacer. ¿Sí? O sea que en el fondo, yo estuve esta semana, por ejemplo, este viernes pasado en Antofagasta, en que el gobernador Díaz me decía, ¿cómo yo puedo ayudar a que este electrocorredor que estamos inaugurando, yo pueda hacer otros también? Porque tengo los recursos, ¿cómo lo hago? Porque no estoy imposibilitado para poder financiar la operación. Lo mismo me decía, por ejemplo, el gobernador de Ñuble también hace unas semanas atrás. Entonces creo que aquí hay una necesidad importante que el proyecto de ley quiere tratar de abordar. Siguiente, por favor. Cuarto y último problema a resolver con este proyecto de ley es el impacto de los subsidios en remuneraciones de conductores. Hoy día la entrega de transporte público puede generar impactos negativos en las remuneraciones de los conductores de transporte público en los casos en que hay un porcentaje del monto recaudado que llega a través de tarifa. Entonces, si uno le dice, mira, vamos a bajar la tarifa, vamos a considerar la tarifa, los conductores con justa razón dicen, chuta, esta es una decisión que en el fondo estará re buena para los usuarios, pero me termina perjudicando a mí. Entonces, lo que estamos resolviendo acá es poder exigirle al operador que parte del subsidio también vaya a poder darle a los conductores una continuidad respecto de los ingresos que ellos están percibiendo. Entonces, la propuesta es modificar el artículo 8º transitorio de la ley de forma de volver obligatoria la prerrogativa que actualmente es facultativa solamente y que impide que las disminuciones tarifarias generadas por la aplicación de subsidio de transporte impacten negativamente las remuneraciones de las y los conductores. Ya voy a la última página y con eso voy a estar encantado de poder escuchar sus observaciones, que estoy seguro que son múltiples, respecto de otras consideraciones finales. Primero, para terminar y cerrar, el proyecto de ley resuelve una urgencia y plantea un marco de financiamiento solo hasta el año 2024, como yo decía hace un minuto y que lo comentaba el diputado Irarrázaval, para reflejar un compromiso explícito del gobierno de abordar una solución de largo plazo en un proyecto de ley adicional, que nos comprometemos a tramitar por esta administración a fines de este año. O sea, nosotros lo que queremos y hemos puesto el esfuerzo y el foco en esta mirada de, comillas, cómo resolvemos el problema urgente que tenemos, pero entendemos que el subsidio de transporte público exige una mirada más de largo plazo, en que además quisiera decir desde ya que bienvenimos todos los comentarios y aportes que ustedes nos puedan hacer llegar. O sea, esto tiene que ser parte de un proceso participativo en que ciertamente el Poder Legislativo tiene mucho que contribuir, sobre todo también por su despliegue territorial. Entonces, eso también, primer punto. Segundo, como nuestra prioridad son las regiones, los recursos adicionales que estamos solicitando permiten avanzar en el plan de regulación del transporte público para que hacia el fin de esta administración todas las capitales regionales y provinciales cuenten con sistemas regulados, considerando la tramitación posterior de este proyecto de ley que mencionaba, esta ley larga que decía el diputado Irarrázaval, y que resolvería el modelo de financiamiento de largo plazo. O sea, al fondo, nosotros estamos avanzando a que hoy día esta situación incómoda, que cuando uno va, por ejemplo, a la región de los lagos, vas a Puerto Montt y te dicen, acá no estamos regulados, pero vagos son no sí, y por lo tanto
la política que tú puedes implementar en dos ciudades que están a 100 kilómetros de distancia es tan distinta, parece súper odioso e injustificado. Entonces, queremos avanzar decididamente a que las distintas capitales provinciales y regionales tengan la misma estructura. Finalmente, tercero, les pedimos, y lo hemos puesto así, una tramitación con suma urgencia este proyecto de ley, por la necesidad de contar con este financiamiento para el transporte público y para la inversión de los caminos regionales antes de la discusión de ley de presupuesto 2023. O sea, nos parece que acá estamos hablando de cifras que no son chicas, no son menores, y por lo tanto es un insumo relevante a la hora de estar discutiendo el presupuesto de la nación. Con eso, presidente, concluyo mi presentación y estoy más que disponible para escuchar las observaciones, los comentarios y cualquier duda que pueda surgir de alguno de los honorables diputados. Gracias, ministro. Solicitó la palabra el diputado Raza, el diputado Castro y el diputado Mulet. Okay. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. También agradecer al ministro y a su secretario por la presentación. Yo sé que esto requiere un esfuerzo grande, digamos, en la labor que están haciendo. No es fácil, uno, administrar este sistema y otro, el contexto en el que le estaba tocando, ¿ya? Sin embargo, bueno, yo había podido conversar con algunos de ustedes y hay cosas en particular que aquí me sorprende. Por ejemplo, cuando me junté alguna vez a hablar de estos temas, ministro, en particular, el tema del transporte rural, en el que me voy a ahondar un poquito más, yo era de la idea, ¿cierto?, de que los fondos de espejo se gastaran, ojalá, exclusivamente en transporte, y teníamos la idea, ¿cierto?, que efectivamente a muchas municipalidades es algo que les incomodaría, ¿ya? Así todo, me acuerdo de la expresión que usted usó en ese momento, era que era música para sus oídos, el que yo le dijera que si contaba con mi voto, para ojalá dedicar exclusivamente los fondos de espejo para subsidio de transporte. Sin embargo, este proyecto diluye aún más el uso del fondo espejo porque, por ejemplo, expresamente permite usarlos para temas de conectividad digital, ¿ya? Y eso eventualmente significa, a la larga, menos plata para transporte, ¿ya? Yo sé que aquí siempre los recursos son escasos y hay que hacer malabares para tratar de hacerlo, pero en ese punto por lo menos me llamó la atención esto. Por otro lado, a mí no me gusta mucho la idea, refiriéndome a este proyecto en particular, de, a ver, en regiones y también en las provincias que represento, las zonas rurales de la región metropolitana, los sistemas de transporte son bien frágiles, ¿ya? Son bien inestables. Algunos, como decía usted, en algunos lados funcionan así, en otros lados funcionan así, y es por eso que no pudieron soportar muchos, ni al estallido ni en la pandemia, ¿ya? Y hoy día estamos en crisis aún más. Pero eso en parte también por la regulación, a veces poco sistemática, que ellos han tenido, con los que ellos han tenido que existir, ¿ya? Y hoy día están acogotados un poco con el contexto, pero también con la regulación. Y hoy día amenazarlos con un administrador provisional o con los bienes afectos puede incluso ya desestabilizarlos aún más. Y yo creo que, de hecho, estas dos figuras, de cierta manera, pavimentan la estatización del sistema a largo plazo, ¿ya? Y es algo que yo creo que también hay que aclarar. Y también, no sé si tiene que ver con esto, pero aquí echo de menos políticas anti-evasión en este punto, que es algo importante, que creo que también, a ver si me podría contar al respecto. Y bueno, usted sabe que de mi interés sobre todo el tema del transporte rural, en las provincias que yo represento, el Maipo, Talagante, Melipilla, en la provincia también al otro lado, Chacabuco, y en la provincia Cordillera hay zonas rurales, bueno, San José de Maipo, Pirque, La Pintana, Puente Alto, tienen muchas zonas rurales en las que viven cerca de 1 millón de chilenos, ministro. Y hoy día funcionan muchas de esas zonas en base al perímetro de exclusión, que la verdad tiene excluido a muchos habitantes rurales o santiaguinos rurales de la región metropolitana, excluidos de un buen sistema de transporte. Y este proyecto poco o nada avanza en eso, ¿ya? Porque los fondos de espejo, como ya sabemos, se diluyen
en cualquier otro gasto, y no tienen, por ejemplo, hasta donde yo sé, el FAR no se aplica en nuestras provincias como apoyo a ningún sistema de transporte en ninguna zona. Y por lo tanto, insisto, en que nuestro sistema de transporte está en la lógica del lejano oeste, el que sobrevive, y al final todos los costos los pagan los usuarios. Y es por eso que con los retiros se compraron autos y hoy día tienen las carreteras colapsadas, todos los caminos rurales colapsados, ¿cierto? Porque no pueden confiar en el sistema de transporte. Y para mí es muy importante que se considere una solución a estos sistemas. La semana pasada estuvo aquí el subsecretario y le comenté respecto de esto, porque él el año pasado, ¿cierto?, escribió un artículo académico en que se refería precisamente a la falta de integración que tienen los sistemas de transporte locales, por ejemplo, en las provincias del Maipo, Talagante, Melipilla, y cómo debieran integrarse, ¿no? Y él hablaba de un beneficio social en ese artículo, que es del año pasado, que podría uno indexarlo a los costos que han variado harto este año, pero no debiera ser tanto, de 116.000 millones, ¿ya? Que en el fondo, pensando en ese millón de personas que viven en estas zonas rurales, al lado de estas cifras, no es descabellado tratar de meterle cabeza a esto para solucionar un problema urgente. Yo ya lo he dicho varias veces. Hoy día nuestros estudiantes no pueden llegar a estudiar a sus estudios vespertinos, ni siquiera, menos volver. Quedan varados en pleno barrio médico. Nuestros enfermos crónicos no pueden ir al consultorio a hacerse sus controles porque no tienen micro. Los fines de semana, al que lo inviten, ¿cierto?, a almorzar al campo, ya a las 3 de la tarde tiene que desaparecer, si es que, porque ya no hay movilizaciones ahora. Entonces, es un tema grave. A veces tenemos personas, ¿cierto?, que a veces están 5 horas arriba de la micro y ahí no hay vida posible, ¿ya? El tema del transporte es muy importante para la calidad de vida de las personas, para hacer familias, digamos, ¿no? Y hoy día yo aquí, la verdad, no veo muchas otras soluciones. En su momento se había hablado de una mesa de trabajo que está trabajando el Ceremi con las municipalidades. Por otro lado, se vio el proyecto de las licencias profesionales, que es a 2 años plazo, pensando si es que... pero la verdad estoy preocupado porque no veo... Yo estoy súper abierto a cualquier otra solución, ¿eh? Inyectar recursos de alguna manera, licitar, extender el Transantiago. A veces pareciera que el perímetro de exclusión es un dogma, ¿ya? Y yo creo que aquí ustedes, perdón, presidente, son los ingenieros y por lo tanto que tienen que aplicar ahí ingenio, y yo bueno, soy un hombre de humanidades, pero aquí en esta cuestión no tengo dogma. Creo que hay que romper barreras en ese sentido y pensar una medida urgente para nuestra zona, porque así como el Transantiago está viviendo una situación urgente, bueno, nuestra zona también. Y por eso que también le quería dejar planteada la inquietud. Yo sé que está al tanto de este tema y ahí hay varias preguntas, ministro. Muchas gracias. Perdón. Gracias, diputado Razabal. Les voy a pedir encarecidamente que también seamos sintéticos en las apreciaciones para poder... Tenemos una votación después también, entonces, que tenemos que sacar sí o sí hoy día. Diputado Castro, diputado Mulet, Bobadilla y Coloma son las palabras solicitadas. Gracias, señor presidente. Saludar al ministro, al subsecretario y a toda la gente que lo acompaña. Yo tengo algunas preguntas y también algunas acotaciones. La primera pregunta, voy a ser conciso, eso sí. La primera pregunta es con respecto a la evasión. Yo creo que lo tocó un poco el colega. Efectivamente, ahí hay un punto que no está dimensionado y que igual como estamos hablando de un 15%, era un 30%, pero si al final uno descuenta un 15% el valor del diésel, no sé. También la evasión es un punto importantísimo. Y no solamente a nivel de la región metropolitana, sino que también hay cierta evasión o cierto número un poco negro en las regiones. ¿Por qué? Porque no es un sistema electrónico como el que se tiene acá en Chile, o sea, en Santiago, sino que es un sistema completamente arcaico. ¿Y cómo podría esto entonces enfrentarlo? ¿Cómo este proyecto quizás podría enfrentarlo si está dimensionado dentro de
dentro de este proyecto, o se espera para la ley larga. Encuentro muy bien que traiga una ley larga, una ley corta. Yo creo que le da tiempo también para poder digerir, para poder procesar, para poder amalgamar un poco posturas, etc. El otro tema específicamente es, no solamente, creo yo, los diputados de regiones necesitamos que vaya dinero al transporte público en regiones, sino que cómo este dinero y cómo esta máquina virtuosa que genera el Estado también tiene que llegar a personas de las regiones, o sea, a empresarios de las regiones. Porque el problema que estamos teniendo, y me lo plantearon algunos, por ejemplo, en Antofagasta, es que, claro, llegan con un tremendo, por ejemplo, no sé, corredor eléctrico, las máquinas y todo, y al final son empresas de Santiago que subcontratan, y al subcontratar al final se va diluyendo y es simplemente un servicio, pero no queda todo lo que hay detrás. A mí me gustaría que pudiesen, ojalá, considerar, esa era la acotación, para que puedan considerarlo dentro de este proyecto, y cómo entonces podemos asegurarnos que el día de mañana sean o las empresas que están o las que ya tienen un tiempo, y que no sean estas empresas fantasma o un empresario grande que llega y compra el más chico, etcétera. Yo creo que ese punto es fundamental. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado Castro. Diputado Mulet tiene la palabra. Muchas gracias, ministro, subsecretario. Yo quiero hacer algunas observaciones. Una, respecto de los invitados, parto por ahí, no quiero que se me olvide, me gustaría que venga algún representante de los gobernadores para ver la mirada que tienen los gobernadores a propósito de que el FAR, efectivamente, tengo una información acá que ya representa cerca del 30% promedio de los fondos de las regiones. O sea, está más grande que el FNDR hoy día el FAR. Lo vimos en la Comisión de Descentralización, en la bancada que hay. De manera que es muy importante escucharlos a ellos también, a mi juicio. Lo agregamos entiendo que Patricio Vallespín es aún el presidente de los gobernadores, y creo que sería bueno invitarlo a él. Si habría acuerdo, presidente, en eso. Y él representa a una asociación a todos los gobernadores de Chile. Eso en primer lugar. En segundo lugar, una consulta cortita, si me la puede dar el ministro. ¿Uno de estos subsidios está ahí, el de adultos mayores, en uno de estos dos especiales? Sí, va en alguno de estos dos, ¿cierto? Ok, está allí adentro, ya. Quería saber eso. Porque la consulta es, ¿por qué no se descentraliza también el subsidio al transporte permanente? Que lo administra el sistema de red y regiones, y lo administra centralizadamente el Ministerio de Transporte. Tengo ejemplo parecido a lo que daba, por ejemplo, se hacen licitaciones para transporte escolar. Tenemos un caso bien complejo en Alto del Carmen, por ejemplo, en la región de Atacama, donde hubo buses o empresarios que llegaron de Temuco, y la verdad es que otorgan, en los sectores rurales, se transforma en un problema, otorgan un muy mal servicio. Se dejó eso amarrado, lo quiero decir también, poco antes de irse el gobierno anterior, en distintas localidades, y bien complejo, y no se está dando un servicio acorde a las necesidades que tenía la ciudadanía. O sea, se debilitó el servicio. Era muy bueno, se licitó poco antes de terminar el gobierno pasado y quedó en manos de una empresa de otras regiones, que eso ya genera algún tipo de situación adicional, y además la empresa que se lo ganó está dejando una serie de problemas, impagos, en fin, en localidades donde esto es importante. Creo que es importante ver si se puede o no descentralizar también ese subsidio permanente. En tercer lugar, creo yo, estimado presidente, yo en general veo que es un buen proyecto, quiero decirlo, creo que hay que irlo discutiendo, viendo, escuchar a algunos expertos. El gobierno le puso su urgencia también, está apurado. Hay atribuciones que me parece bien, digamos, que se le otorguen. Creo que eso va por el camino correcto. Desde el Transantiago, que hoy día se llama Red, ha sido un desastre y ha sido una serie de improvisaciones, de alguna manera, o tapar parches. Y que ha resultado, por lo menos han ido arreglando, y creo que es la oportunidad de tener una mirada más de largo plazo. Entiendo la ley corta y la ley larga en el sentido que lo decía el colega recién. Entonces yo creo que va por el camino correcto. Me preocupa, sí, respecto a las atribuciones, yo voy a poner ojo en algo que en algún momento hablé con el ministro, que tiene que ver con
cómo se implementan los nuevos corredores en las capitales regionales o en otras ciudades. En orden a hacerlo de alguna manera con los actuales transportistas, no contra los actuales transportistas. ¿Ah? He visto algunas regiones donde se da una lucha, sobre todo no por una cuestión de orden gremial, sino que yo lo planteo derechamente por una concepción económica social. Yo prefiero 20, 30 empresarios que vaya Turbú a Copiapó, y lo digo así, de claro. ¿Ah? O 40 personas dueñas de un bus, de 2 buses que manejen, ¿cierto?, el corredor, porque se licita, que tienen los ingresos más o menos garantizados, como el Transantiago. O sea, ahí el negocio no es malo. El Transantiago, cuando tuvo problemas, bueno, lo terminó financiando con estos recursos del Estado de Chile. Entonces, generalmente las licitaciones terminan las grandes empresas haciéndose cargo, pero al final termina pagando todo el Estado. Entonces, creo yo que hay que tener mucho cuidado en eso, ¿ah? En hacer las transformaciones con los pequeños empresarios, que por lo demás, en el caso de los microbuseros, por ejemplo, operan con autorización del Estado. O sea, no opera el libre mercado ahí. Hay autorización de vías, de líneas, en fin. Entonces, yo voy a poner énfasis en eso, ver cómo revisamos el proyecto para salvaguardar eso. Pero entiendo que el Ministerio debe tener atribuciones, las que no tiene hoy día, por ejemplo, o establecer los márgenes para que los choferes no se hagan cargo, digamos, o puedan renegociar sus sueldos, digamos, a propósito de los dineros que por subsidio no entran directamente como ingresos propios, ¿ah? O los otros que tienen que ver con el uso de los terminales y otras cosas en un sistema estructurado para que no se hagan actitudes, digamos, monopólicas, digamos, o que en el fondo traben los procesos de licitación. Eso, y yo quiero señalar como una primera cosa. Muchas gracias. Gracias, diputado Mulet. Diputado Badilla tiene la palabra, luego el diputado Coloma. Presidente, yo sí que me comprometo a ser muy breve. Me parece. Y lo voy a poner en práctica. Presidente, por su intermedio, yo le consultaba al ministro qué es lo que se financiaba con esto, ¿ya? Y cuando a mí me dicen que se financia el metro, me hace mucho ruido. Porque si hay algo que los que somos de regiones vemos dicen que no hay sana envidia. ¿Ya? Total envidia. ¿Ah? Con total envidia, es que en Santiago, en la región metropolitana, se construyen kilómetros y kilómetros de metro, y en regiones, para construir, no sé, pues 3, 4 kilómetros de vía, ¿ya? Nos demoramos 15 o 20 años. Mi pregunta iba por ese lado, ministro, y usted la contestó bien. Dice de que 1/3 ya infraestructura nueva ya se puede financiar con este subsidio. 1/3. Y yo viendo lo que ocurre en regiones, la verdad es que no veo ya que con lo permanente se financie infraestructura que podría ir ya orientada al metro o al tren. Solo dice que con el subsidio transitorio podría destinarse a infraestructura, y yo asumo que allí se podría invertir en trenes, ¿ya? Entonces, ¿por qué esa diferencia? Esa es la primera pregunta. Y lo segundo, ministro, yo no sé si a mis colegas les ha ocurrido, pero a mí me han llegado algunos comentarios y reclamos respecto de los subsidios. ¿Cómo se fiscaliza el buen uso del subsidio? Y sobre todo en tiempos de pandemia, que con la excusa de que no hay choferes, de, no sé, por una línea que tiene 100 máquinas, están operando 30 o 50, pero sí están obteniendo las 100 máquinas el subsidio de estudiantes, los adultos mayores, en fin. Entonces, los que trabajan son la mitad, pero reciben todo. A mí no me consta que esto ocurra, pero sí me ha llegado el comentario y me gustaría, ministro, que nos pudiera dedicar algunos minutos a explicar cómo opera la fiscalización del buen uso de estos subsidios. He dicho, presidente. Gracias, diputado Badilla. Diputado Coloma, luego diputado Ojeda y la diputada Nullao. Gracias, presidente.
yo tengo varias inquietudes. La verdad es que yo quedé más preocupado con la presentación, ministro. Y le voy a decir por qué. Primero, porque creo que este es un proyecto que está mayoritariamente destinado a paliar el déficit presupuestario que tenemos por congelamiento de tarifas en la región, principalmente en la región metropolitana. Por la magnitud del congelamiento de la tarifa anunciada por el presidente Boric hace un par de meses atrás, que comprometió congelamiento de la tarifa durante todo el año 2022 y que favorece principalmente a la zona red de la región metropolitana, es que se produce parte importante del déficit económico. No sé si la respuesta es sí o no, porque quizás me estoy equivocando, pero eso es... Sí, perdón, yo sé que efectivamente el congelamiento tarifario empezó en octubre, pero lo que hemos visto es que esta postergación del alza de los precios, que no lo critico como herramienta, simplemente la señalo, la constato como realidad, lo que hace es que al dispararse los precios ahora y al haber obviamente mucha más demanda que en todo el periodo de la pandemia, se produce también un aumento, un necesario aumento en los recursos a subsidiar por parte del Estado a el Transantiago. Y aquí es donde pasan dos cosas. Primero, que en la presentación, en la última hoja, cuando se habla de otras consideraciones, se dice en el penúltimo párrafo, dice que como la prioridad son las regiones, discutible con esta presentación, dice que se comprometen para hacia el fin de la administración las capitales regionales y provinciales cuenten con sistemas regulados. Y le voy a decir algo, ministro, para que no crea que esto es porque somos quizás de sectores políticos distintos. Esto fue lo mismo que nos prometió la presidenta Bachelet y fue lo mismo que nos prometió el presidente Piñera. Y ahora es lo mismo que nos va a prometer el presidente Boric. Porque lo que suele ocurrir es que los contratos de los perímetros de exclusión son negociaciones complejas que requieren recursos y que obviamente por lo complejo, por los recursos y porque son muchos contratos chicos, la operatoria de los perímetros de exclusión son muy complejos. La negociación, más que la operatoria, la negociación del perímetro de exclusión. Entonces, lo que ha ido ocurriendo desde que se operó, desde el año 2009, que se generaron los fondos de espejo, es que los perímetros de exclusión se chutean. Se han chuteado, y se han chuteado en la administración anterior y en la anterior. Entonces, cuando ya nos dicen que estamos partiendo el gobierno, que al final de esta vamos a tener, a mí me da... me gustaría tener más certeza. Eso es lo primero que obviamente no resuelve esto. Lo segundo es una pregunta, aquí reconozco de desconocimiento, es saber, no sé si lo puede enviar a la comisión o ustedes lo pueden entregar, qué es la forma en la cual, cómo se distribuyen los recursos cuando habla de regiones, entre las regiones y la región metropolitana. Porque obviamente no es igual, hay regiones que son más grandes, regiones que son más chicas, y la población en la región metropolitana que está fuera del anillo Transantiago son más de 1 millón de habitantes. Entonces me gustaría entender bien cómo funciona eso. Lo tercero es que usted nos pide, el gobierno lo ingresa con suma urgencia, nos pide despacho rápido, pero un proyecto de ley que cuesta 800.000 millones de pesos. O sea, es harta plata. Porque lo que nos pide, lo que nos señala, ministro, es que lo que ustedes pretenden es que los aportes especiales del artículo 3º transitorio y el artículo especial adicional del 3º transitorio vayan siendo administrados por el Ministerio de Transporte. ¿No es cierto? ¿O entendí mal? No, el aumento que vaya, o sea, se mantienen los que gustan y el aumento que vaya al permanente. Ya. Entonces, ya, perfecto. Entonces, la pregunta es, ¿cómo vamos porque hoy día, y perdón que lo haga pensando en la zona que me toca representar, pero lo que nos ocurre hoy día es que todos sabemos que parte importante de estos recursos del Fondo Espejo, hay una especie de negociación, por decirlo de alguna forma, donde el gobierno regional le garantiza a las comunas cierta cantidad de recursos para realizar obras propias de sus comunas, y el resto queda a disposición del gobierno regional. Entonces, y a mí, que quizás me toca decirle lo que no es miel para sus oídos, pero
yo quiero defender también parte de esos recursos, porque hoy día la región metropolitana, las comunas rurales de la región metropolitana, muchas veces esta es la principal fuente de financiamiento que hay, porque es distinto cuando toca construir un tema, una pavimentación o lo que quiera construir un alcalde de una vereda, y hacen ir al Ministerio de Desarrollo Social y hacen competir rentabilidad social de la comuna del Monte con la comuna de Los Espejos. Obviamente hay mayor densidad poblacional en la comuna de Los Espejos, por lo tanto va a tener mayor posibilidad la gente de una comuna más densamente poblada, para no ser una comuna en particular, de llevarse esos recursos. A mí me interesa asegurar, quizás a través de un mismo artículo, de alguna misma disposición, cómo se van a disponer recursos para las comunas rurales. Yo creo que eso es fundamental. Y lo último, para intentar no alargarme más, es que me gustaría poder invitar, así como están proponiendo algunos invitados, al presidente de la MUR, que lamentablemente fue el alcalde que falleció hace 4 días atrás. Él era el presidente de la MUR, y él probablemente una de las peleas que dio era esta. No sé quién va a quedar a cargo de esto, pero yo creo que es importante tener la visión de los alcaldes rurales, que muchas veces son los que no tienen perímetro de exclusión, los que no reciben esto y los que terminan por ser los que ven pasar la plata. Y ojalá, ministro, que no nos pida tanta velocidad para un proyecto de tal magnitud. Estamos hablando de un platal. Y no es tan fácil que simplemente que nos pida rápido despacho de esto, cuando sabemos, y perdón la honestidad, que esta también es la oportunidad que tenemos quienes representamos zonas que no tienen perímetros de exclusión, de lograr beneficios para nuestra gente. Entonces, quizás un proyecto un poco más lento, bien tramitado, escuchando a las regiones, escuchando a las zonas rurales, puede obtener una aprobación para zonas que se han sentido siempre postergadas, y que esta es la oportunidad que no tenemos hace 7 años de poder llevar recursos para las zonas más aisladas. Gracias, ministro. Gracias, presidente. Gracias, diputado Coloma. Diputado Ojeda, luego la diputada Nullado. ¿Alguien más que esté solicitando la palabra? Diputado Mellado. Muchas gracias, presidente. Saludarlo, ministro, subsecretario. En relación a lo que algunos ya han comentado acá y que manifesté al principio de mi exposición, creo que este es el claro ejemplo de cómo funciona mal el Estado respecto de la distribución de los recursos, principalmente lo que tiene que ver con las regiones, ministro. Y creo, y me encantaría que fuera una gran oportunidad, como decía el diputado que me antecedió en la palabra, respecto de dejar sentado de que este 25% del FAR que se entrega finalmente a los gobiernos regionales son recursos que sin ninguna duda se agradecen desde las regiones, pero es como engañarnos a nosotros mismos y a los propios gobiernos regionales. Por ejemplo, a través del FAR, usted mismo planteaba, se puede invertir cualquier tipo de proyecto, no necesariamente que tengan que ver con transporte público, por ejemplo. Financiar una ambulancia, ¿quién podría estar en contra de una ambulancia? Pero ¿por qué aquello no tiene que ser un tema que vaya de la mano con el trabajo del Ministerio de Salud? En fin, lo que quiero decir es que estos recursos que llegan a las regiones y que tienen que ver con transporte principalmente, que se inviertan para lo que están destinados y no hagamos una pequeña finta para subsidiar otros espacios que no han sido cubiertos por los ministerios correspondientes. Creo que falta orden en ese sentido al Estado, porque en definitiva, y sin duda, por lo que escucho aquí exponer a los parlamentarios de las distintas regiones, en materia de transporte, ese 25% que hoy día está destinado a otras temáticas, en definitiva, sin duda, quizá podía solucionar todas las problemáticas que existen. Entonces, ministro, yo quiero dejar sentado en esta conversación que me gustaría que las cosas se ordenaran y que no hiciéramos una finta por parte de este ministerio, de esta comisión, respecto a recursos que son para transporte, pero que se utilizan para fines que son distintos. Y ojo ahí respecto de la misma legalidad que tiene que ver con temas de la Contraloría, porque cuando tú tienes un financiamiento para determinadas cosas en la ley de presupuesto que tienen que ver con el transporte público, no sé hasta dónde podemos estar incurriendo, quién sabe, en situaciones un tanto delicadas, porque se invierten en otras temáticas distintas para las cuales fueron aprobadas. Quiero dejarlo como antecedente y un precedente para que lo discutamos también, ministro. Y ojo que el llamado de atención acá no es para que esos recursos se disminuyan, ni mucho menos, sino que se mantengan, pero que se ejecute para lo que fueron concebidos. Y cada ministerio, respecto a las necesidades que tiene, puede hacer un aumento de presupuesto. Y yo creo que todos los parlamentarios que somos de regiones vamos a estar disponibles para
aumentar sin duda la ley de presupuesto, por ejemplo, aquellas deudas pendientes que tenemos en distintas materias. Gracias, ministro. Gracias, diputado Ojeda. Diputada Emilia Nullado. Gracias, señor presidente. Mejor. ¿Cuánto tiempo tenemos, señor presidente? Exponga nomás, diputada. No quiero saludar al señor ministro, a todos quienes les acompañan. Sin duda que este es un gran debate, señor ministro, era necesario porque la verdad es que nos tenemos que hacer cargo y es una responsabilidad de esta comisión y también del gobierno el que no se tengan que producir esta alza del pasaje donde las familias hoy día golpeadas por esta economía con una gran inflación, recién todavía ni siquiera tener la esperanza de salir de una crisis sanitaria, lo que aún hace la situación económica mucho más compleja. Por lo tanto, es un gran proyecto, pero que tenemos que detenernos en los análisis diversos de las regiones y en los cuales es importante poder conocer situaciones que han llegado de parte de diversos alcaldes, de gobernadores regionales. Por lo tanto, la propuesta de que la Asociación de Gobernadores Regionales, representado por su presidente, don Patricio Vallespín, quien es el gobernador regional de la región de los lagos, pueda dar cuenta de esta situación de carácter nacional que afecta el transporte público y donde también es importante escuchar las voces de los conductores. Del empresario generalmente conocemos cuáles son sus proposiciones, pero también hemos desconocido de forma permanente la situación de ellos. Señalamos que hay un gran déficit de conductores, efectivamente, porque los recursos en los cuales ellos disponen tienen que generar emprendimientos donde sientan que efectivamente se sienten más realizados y pueden generar sus propios recursos sin estar expuestos muchas veces en el trabajo que están realizando. Entonces yo también solicitaría que por lo menos si se va a subsidiar a las empresas de microbuses también se tenga en consideración en particular la situación de cuánto debiera ser aquel financiamiento que debe tener en sus honorarios o el poderle asegurar su situación laboral a los conductores. De lo contrario, tampoco vamos a tener un transporte seguro donde hoy día muchos conductores, en las tardes sobre todo, han señalado de que hasta las 5 o 6 de la tarde los dueños de buses no le pueden obligar a seguir trabajando por la alta congestión vehicular y donde ellos sienten de que no van a tener tantos cortes de boleto y por lo tanto su situación económica no les va a generar absolutamente la compensación que se requiere en ese trayecto. Por otro lado, escuchando a la ciudadanía, ellos también plantean de que esta rebaja del pasaje del adulto y adulto mayor ha terminado afectando a los conductores y no así a las empresas. Pero más grave aún, termina afectando a los propios adultos y adultas mayores, porque muchas de ellas están en diversos paraderos esperando ir a sus atenciones médicas y cuando las microbuses o los microbuses urbanos de manera reiterativa no los pasan a buscar. Por lo tanto, esta situación la viven tanto los adultos y las adultas mayores y también los estudiantes. Y para eso ellos requieren y solicitan mayor fiscalización. Eso se podrá hacer o no se podrá hacer, señor ministro, pero consideramos que tanto los estudiantes como los adultos y adultos mayores necesitan ir a los lugares donde ellos concurren en dignidad. Y lamentablemente ellos han dicho, si bien por un lado nos rebajan los pasajes, por otro lado estamos recibiendo el maltrato de aquel conductor que seguramente le estamos afectando su bolsillo, su economía, pero esto no es un problema que nosotros generamos, sino que también aquí el Estado tendrá
que darnos las condiciones, las garantías y el respeto que nos merecemos. Y sobre todo si estamos formando a jóvenes que van ilusionados a estudiar y que sin embargo tienen que estar esperando horas y horas expuestos a las lluvias en este tiempo y sin la posibilidad de poder conducirse. Respecto a las frecuencias que se tiene que también fiscalizar, es necesario disponer de mayor cantidad de personal en las seremías regionales para que estos puedan llevar a cabo el mejor de el trato y también la frecuencia que tiene que tener un microbús en la urbanidad. Y en la ruralidad la situación es mucho más crítica en sectores apartados, donde hay que hacer modificaciones, que seguramente en este proyecto no va a ser posible, pero se requiere tener una ley específicamente para los sectores rurales, porque esta ley que viene de mucho tiempo, donde había una mayor concentración de familias en la ruralidad a raíz de la misma crisis sanitaria, muchas familias fueron adquiriendo sus vehículos y por lo tanto la cantidad de pasajeros que se tienen son mínimas y por lo tanto hay que subsidiar a aquellas personas que hacen y siguen haciendo todavía sus recorridos en la ruralidad, pero es distinto y se les complica cuando hay mayor exigencia y donde tienen que avanzar en este transporte subvencionado que los hace competir y donde los buses que están trasladando a aquellas personas que todavía lo hacen de voluntad, ellos finalmente terminan excluidos. Por lo tanto, ahí también tiene que haber una ley distinta que permite de dignidad a la ruralidad y donde el Estado tampoco puede dejarlos solos. Gracias. Gracias, diputada Nullado. Tiene la palabra el diputado Cosme Mellado. Sería la última palabra, luego las autoridades responden. Cerramos el debate y pasamos al siguiente punto. Gracias, presidente. Presidente, si va a ser bien breve, agradecerle al ministro su exposición. Creo que es muy importante para nosotros sincerar también lo que sucede en materia del financiamiento del transporte público. Es necesario, entendiendo también que estamos viviendo tiempos complicados, todo esto resulta, ¿no es cierto?, todos estamos conscientes de que están congeladas las tarifas del transporte público hace bastante tiempo, ya un par de años o un poco más. Ahora se suma la inflación, el alza del petróleo, etcétera. Esto afecta sin duda al transporte aún más. Pero también es necesario ir conociendo lo que se ha planteado acá, por ejemplo, la invitación a los gobernadores regionales. Pero también yo agregaría un dato no menor. Creo que es importante también que nos hagan llegar a la comisión lo que hoy día el FAR o el Fondo de Apoyo Regional está entregando a esta iniciativa de apoyo al transporte público rural, sobre todo, que nos pueden entregar todos los antecedentes previamente antes de que exponga el representante de los gobernadores. Porque las regiones son distintas, porque también las decisiones que toman los gobernadores muchas veces no son las mismas. Y lo segundo, ya que se trata de ver la posibilidad de ir avanzando en compromisos y me sumo sin duda a la iniciativa del presidente de la República con respecto a trenes para Chile, es el momento, presidente, por ejemplo, la región de O'Higgins, que nosotros hemos planteado la posibilidad, ¿no es cierto?, de que se haga el estudio del tren ramal San Fernando-Pichilemu. Creo que es la posibilidad y el momento, entonces, a través del Fondo de Apoyo Regional, el financiamiento del diseño de esta iniciativa. Creo que es fundamental también recogiendo propuestas desde las regiones. No siempre desde el Ejecutivo, muchas veces hay coincidencia con lo que necesita la región. En este caso, la región de O'Higgins, reitero, hay ramales que son importantes también conectar. Estamos hablando de que la región tiene 3 provincias, la provincia del Cachapoal, la provincia de Colchagua y la provincia de Cardenal Caro. Las 2 últimas están más alejadas de la zona más poblada, por lo tanto, muchas veces no se cuenta con todos los recursos, sobre todo también el apoyo al transporte público rural, que se hace tan necesario y por lo tanto, más allá de que esta sea una ley corta, nosotros entendemos también que es el momento de poner algunas iniciativas que pueda recoger el Ejecutivo. Gracias, presidente. Gracias a usted, diputado Mellado. Ministro Juan Carlos Muñoz tiene la palabra para ir cerrando este primer debate respecto a este proyecto. Muchas gracias a cada uno. Encuentro que las observaciones que se me han hecho y sobre todo el tono y el espíritu lo he encontrado muy positivo. Y quisiera agradecerle a cada uno de ustedes este espacio para que este proyecto de ley, que lamento que tiene la urgencia que tiene, pueda avanzar en forma ordenada y adecuada. Lamento que efectivamente entremos con este nivel de urgencia y por eso es que hemos tratado en un tema tan sensible como esto de dividir la discusión en 2 ámbitos. Un ámbito es resolver el problema en que estamos. Es un problema que tenemos un déficit en el sistema, hemos congelado las tarifas desde el año 2019, hoy día estamos en una situación en que
dos de los componentes del subsidio se acaban este año. La ley de presupuesto se cierra en unos pocos meses más y por eso hemos querido dividir la conversación en dos. Y cuando estamos diciendo la primera parte de esta ley corta, nos la estamos dejando hasta el 2027, cuando nosotros ya no estemos como gobierno. Estamos dejando hasta el 2024 para que seamos nosotros mismos los que tomemos la posta de esa discusión más larga que todos ustedes me están pidiendo y me parece que es muy necesaria y oportuna. Uno. Dos. Quisiera transmitir también de que el sistema, los recursos adicionales que lo que logra es que el sistema de movilidad de Santiago quede como está ahora. Sin embargo, en regiones, la diferencia que se genera es importante porque inserta recursos adicionales en regiones que permite ir y llegar a más ciudades. ¿A todas? No. A todas no alcanza. Pero por eso es que necesitamos una ley larga para poder decir, bueno, ¿cómo vamos a llegar con el subsidio de transporte público a todas las capitales regionales y provinciales del país? ¿Sí? Pero esos recursos nos permiten llegar a un montón de nuevas ciudades. En el caso de la región metropolitana, que algunos de ustedes me han transmitido, en particular el diputado Coloma, el diputado Irarrázaval, esto nos permitiría poder llegar, por ejemplo, a la zona norte de la región metropolitana con un perímetro de exclusión, con regulación de servicio de tarifa. Y también estamos trabajando, y esto es parte también de la respuesta a las legítimas consultas, estamos trabajando con la Dirección de Transporte Público Metropolitano para poder estudiar, y lo estamos haciendo, el ver si uno pudiese extender el sistema a las comunas que están inmediatamente colindantes a las 34 comunas, como que es el caso de Colina, Lampa, Padre Hurtado, Calera, Tango, Huinipirque. Sí, eso es un estudio que estamos haciendo, porque entendemos la incomodidad de este límite tan abrupto, ¿no es cierto?, entre quién está dentro y quién está fuera. La verdad es que cuando uno lo extiende, igual te queda una comuna fuera y una comuna dentro, es un poco inevitable, pero nos parece que da el dinamismo que tiene la ciudad, y eso es parte también de hablar de que la ciudad va cambiando, el contexto va cambiando, y yo creo que es importante entender que el financiamiento también se tiene que ir adaptando a esas condiciones que son más dinámicas, lo estamos estudiando. Voy a tratar de ir uno a uno con algunas de las observaciones que me hicieron, no sé si tengo tiempo, voy a tratar de ser lo más breve y sucinto posible, y les pido disculpas si algunos de los elementos que ustedes me están preguntando no alcanzo a tocar con toda la profundidad que ustedes quisieran, pero son hartas las preguntas, ¿sí? Respecto de los bienes afectos a la administración y el peligro de estatizar, la verdad que no puedo estar más en desacuerdo, diputado. Hoy día estamos hablando solamente de algunos elementos, solamente de los terminales, pero por ejemplo las empresas que operan en Transantiago, todas las empresas tienen terminales que están siendo ahora parte del sistema, que nos permite que ahora que van a entrar nuevas empresas, esos terminales quedan para la nueva empresa, pero la nueva empresa es una empresa privada, que es dueña de sus propios buses, que tiene contratos con sus propios conductores. Nadie podría decir que Redbus, por ejemplo, que es una empresa extranjera, está acá como una empresa estatal. Entonces, es solamente un elemento que nos parece crítico para poder darle continuidad, velando porque cuando uno tiene un operador que no es suficientemente, no hace bien el trabajo, uno lo pueda reemplazar sin que eso signifique un detrimento para para el sistema. Respecto al tema de la evasión, nosotros estamos preocupados del tema de la evasión tarifaria en los buses del sistema es alta, la estimación que tenemos de la última medición es del 31,7%, o sea, casi son 3 de cada 10, un poco más de 3 de cada 10 los que no pagan en los buses, de acuerdo a la estimación que tenemos, y estamos determinados a poder bajar esa cifra. Y estamos armando un plan de 5 dimensiones, ¿verdad? La red de carga, zonas pagas, una nueva estructura tarifaria, fiscalización y educación son los ámbitos en los cuales vamos a trabajar. No hay momento ahora para entrar en mucho detalle, pero si ustedes quisieran, nosotros podemos también contarle un poco cómo avanza un plan que estamos desarrollando. ¿Sí? Respecto de la expansión, ya lo comenté, el tema de las comunas que quisiéramos incorporar, estos recursos que estamos pidiendo para aumentar las regiones nos va a permitir llegar con perímetros de exclusión a ciudades donde hoy día no estamos. Como contaba, en el caso de la región metropolitana hay varias comunas que podrían ingresar, no todas, y por eso tenemos que tener una conversación un poco más de la ley larga de subsidio al transporte público a nivel de país, pero también en varias, no solamente en la región metropolitana, en todas las regiones del país hay ciudades que hoy día no tienen sistema regulado y que lo podríamos hacer. Por lo tanto, por eso es que lo que digo es, estos recursos adicionales permiten mantener el sistema red tal cual está, pero en regiones permite hacer una diferencia y ir expandiendo el nivel de servicio en algunas ciudades. Respecto de el comentario que me hizo el diputado Castro y el diputado Mulé,
pucha, ¿qué pasa con las empresas que hoy día están en el sistema? Y diputado Castro, usted pone el caso de Antofagasta. En Antofagasta acabamos de licitar un electrocorredor. Participaron 10 empresas que venían de Santiago, empresas que venían de distintas ciudades del país. El ganador es un conglomerado de microempresarios de Antofagasta, liderados por una mujer. Estuvimos con ella el día viernes pasado, pusimos la primera piedra del electroterminal. Los otros operadores están enojados un poco porque les hubiese gustado a lo mejor a ellos ser los quienes hubiesen ganado la licitación. Y estamos determinados a poder ir aumentando la cantidad de servicios que van avanzando en la electromovilidad. Antofagasta es una ciudad que tiene particular condiciones idóneas para poder avanzar en esa dirección. Y yo entiendo que uno quisiera que ojalá uno le dé facilidades a las empresas que han dedicado su vida, ¿no es cierto?, familia, trayectoria, a poder construir una reputación, que conocen los sistemas para que puedan permanecer en el sistema si es que muestran capacidad operativa. La verdad es que cuando uno mira las ciudades y los operadores, uno tiene de los dos tipos. Tiene unos súper buenos y tiene unos súper malos. ¿Sabe? Estoy seguro que a ustedes les deben llegar quejas de el operador que me toca es pésimo. Entonces tenemos que ser capaces de poder distinguir, de cómo poder generar procesos competitivos en que esos operadores buenos sean los que puedan tomar el rol. ¿Sí? Recojo el punto, y hay que buscar la forma de poder dar las facilidades o poder tratar de evitar que venga esa gran empresa que se hace cargo de todo, quizás por la escala que uno le pide a la licitación. Y en ese sentido, tal vez tener muchos sistemas de no tantos buses facilita que haya empresarios de un poco menor tamaño. Yo quisiera evitar la empresa chiquitita, pero a lo mejor empresas de 50 buses, de 100 buses, es súper razonable y algo que lo pueden hacer a través de asociaciones, pero una conversación que está abierta. ¿Sí? Respecto del adulto mayor, yo dije una cosa aquí que era imprecisa. El adulto mayor va en el subsidio permanente. ¿Sí? Yo me equivoqué cuando le respondí, porque respondí muy rápido. Tanto los subsidios adulto mayor, estudiantes, zonas aisladas, escolares, todo eso está en el subsidio permanente, tal como se indica en una de las láminas. Está creo que en la siguiente lámina creo que dice cuáles son, qué financias, usted fija ahí, va a ver que, sí, entonces eso está ahí. Siguiente tema, respecto de el tema de metro, diputado Bobadilla. Gracias. Efectivamente, yo entiendo la envidia que usted declara y que es compartida. Hoy día tenemos un sistema tipo metro, al menos también en la región de Valparaíso y en la región de Biobío, en que hemos ido avanzando. Efectivamente, invertir en trenes es algo que va a ser parte de la discusión un poco más de la ley larga, y hoy día los gobiernos regionales pueden invertir en trenes a través de los fondos de apoyo regional. Y hemos estado en conversaciones con algunos de los gobernadores que han empezado esta conversación, por ejemplo, con la empresa Ferrocarriles del Estado, con EFE, para poder avanzar en esa dirección. Es importante decir que, y la pregunta también me parece legítima, del diputado Bobadilla, respecto de estar seguro de que los subsidios financian servicios que se entregan en forma efectiva. Y una de las cosas importantes que tienen los sistemas de perímetros de exclusión es que le exigen a todos los operadores tener un GPS en el bus. Y con eso nosotros podemos saber exactamente cuándo hay un operador que está dando un servicio razonable de cuándo no lo está dando, de cuándo los horarios de operación corresponden y las frecuencias sí o no. Y eso nos permite, por ejemplo, hoy día, en algunos de los perímetros de exclusión, poder poner a los distintos operadores en un ranking. El que lo hace bien, el que lo hace más o menos y el que lo hace mal. Y los que hacen mal entran en categoría de caducarlo y uno los puede ir caducando. Y me parece que eso es parte de lo que tenemos que hacer. Lamentablemente, las zonas donde no tenemos regulación, y eso es justamente lo que queremos avanzar hacia la regulación, son mucho más ciegos. Y ahí es donde no podemos entrar con subsidios, y es lo que quisiéramos hacer. Respecto de lo que mencionaba el diputado Coloma, yo discrepo que aquí el objetivo es financiar el déficit de Transantiago. En mi opinión, diputado, lo que estamos haciendo acá es traer recursos para poder ir avanzando a ese propósito de que haya más ciudades que tengan un sistema regulado, poder avanzar. Y como le decía hace un segundo, esto no nos permite cambiar mucho en Santiago, pero sí nos permite hacer una diferencia en regiones, porque nos va a permitir tener recursos para poder entrar con una mejor regulación. Hoy día, efectivamente... El micrófono, ministro. El subsidio total al sistema es la suma de lo que tenemos en la tabla, en la lámina 3, ¿cierto?
la mitad de esto para Santiago, la mitad de eso para regiones. Nosotros estimamos que con la proyección que hacemos de aquí a fin de año, hay 90 pesos de la tarifa que se explica por el congelamiento tarifario del 2019 a marzo, y 30 pesos que se van a explicar de marzo hasta más o menos fin de año. O sea, efectivamente aquí es una política que hemos tomado todos como país, de que la tarifa del transporte público no ha subido, y eso por supuesto que genera un impacto, ¿no es cierto?, relevante en las finanzas de un sistema que cumple un rol social que yo quiero que lo pongamos arriba de la mesa también. O sea, cuando hablamos de los estudiantes, cuando hablamos del transporte escolar, del adulto mayor, la zona aislada, las barcazas, los aviones, cuando hablamos de... O sea, hay un rol que a mí me gustaría que se pusiera en perspectiva, y que justamente es lo que queremos avanzar cuando estamos mirando regiones. Hoy día tenemos 17 ciudades reguladas, y con esto vamos a poder avanzar a bastantes más. Si ustedes quisieran una lista, lo podemos buscar también. Tenemos un plan de cómo esto puede llegar. No llega a todas lo que quisiéramos, y por eso es parte de la conversación un poco más larga cuando tengamos que mirar el problema en mayor perspectiva. 800.000 millones de pesos, decía, claro, es mucho dinero, efectivamente es mucho dinero. Ahora, hay aquí un compromiso de Hacienda de poder avanzar en esta dirección, y es claro que tenemos la urgencia, como decía yo, de poder seguir financiando un sistema de transporte público que cumple un rol social relevante. El contraste que me hacían entre el monte y lo espejo, no sé si fue el diputado Herrás, no, fue el diputado Coloma, no me parece tan correcto, porque el financiamiento de los espejos llega a través de son distintas partes del 50%. O sea, los espejos nunca compite por el monte por la misma plata. El monte va a competir con Puerto Montt, con Arica, con Buin, pero no con el espejo. Son montos distintos, y por supuesto que en el caso del monte los recursos llegan para operación de la ETPR a través del subsidio permanente, y a través del FAR, con lo que llega al gobierno regional de la región metropolitana para otro tipo de inversiones. A ver, ¿qué más tengo acá? Debe estar bien, que me queda muy poquito. No, yo creo que estoy bien. Yo creo que ya hice harta observación. Le pido a los que no les respondí. No, la diputada Noyao, lo que tengo es respecto de el transporte público. Efectivamente cumple un rol súper importante en términos de adulto mayor y estudiante, y eso es parte de lo que nos anima acá, ¿no es cierto? Estamos, creemos nosotros, a través de este proyecto, pudiendo fomentar o fortalecer este tipo de servicios y este tipo de beneficios a lo largo del país, y justamente en la ley larga, donde vamos a incluir parte importante de estos esfuerzos también de ir descentralizando las decisiones y poder teniendo mejor financiamiento a cada una de las ciudades. Respecto al tren ramal San Fernando Pichilemu, diputado Mellado, que usted lo dice cada vez que conversamos, efectivamente es parte de los proyectos que estamos trabajando. Me parece que es parte de una conversa también con Ferrocarriles respecto de cómo avanzamos en materia de ir incluyendo más y más de los proyectos. Nosotros lo mencionamos, ya tuvimos una buena conversación en la sala, todos, a lo mejor varios de ustedes estaban ahí, en que presenté parte del proyecto del plan de desarrollo de desarrollo ferroviario que tenemos para el país. El Fondo de Apoyo Regional, importante, no se achica con este proyecto de ley. El Fondo de Apoyo Regional sigue tal cual está. Lo que estamos haciendo es que estos recursos adicionales van a fortalecer el permanente, pero las dos componentes del Fondo de Apoyo Regional, que entiendo que ustedes lo mencionan, es muy importante para regiones, se mantiene incólume. Eso. Gracias, ministro. Simplemente agregar que aquí es muy importante que las distintas administraciones que asumen la misión de conducir un país se hagan cargo efectivamente de aquellas cuestiones que son importantes. Acá estamos heredando un problema, que es que el gobierno anterior no se hizo cargo de 2/3 del financiamiento del transporte público, y de ahí radica la suma urgencia que se le da a este proyecto, porque comprenderán que aumentar las tarifas en ¿cuántos pesos? 600 y tantos pesos a nivel nacional es una catástrofe. Sin mencionar que además tenemos problemas en el sur de Chile, y aquí viene el tema siguiente con el subsecretario respecto a la conectividad bimodal, al uso del transporte aéreo también, que conecta con zonas aisladas.
Importante además facultar a los gobiernos regionales en el buen uso de estos recursos para la operación del transporte. Ese es un cambio significativo, tremendamente importante, y es bien lamentable que los municipios cuenten con estos recursos de pronto para otro tipo de iniciativas. Es algo que simplemente no es aceptable. O sea, eso no puede ser. Y tenemos la oportunidad importante acá de cambiar esa distorsión a la que hacía mención también el diputado Mulet en algún momento. Y creo que además la posibilidad de discutir una ley larga que nos dé garantías permanentes, toda vez que ya es un consenso el hecho de que el transporte público debe ser subvencionado por el Estado, también es una cuestión bien importante. Vamos a darle la posibilidad ahora al subsecretario Cristóbal Pineda para poder abordar la situación de conectividad y transporte en el sur austral de nuestro país. Lástima que el diputado Alinco una vez más tira la piedra y luego se manda a cambiar. Bueno, ok. Vamos a dejarle entonces vamos a dejar el video entonces. Vamos a darle la palabra. Le agradezco la presencia del diputado Rackbeck también, que esperaba la votación del proyecto de... Sí, he conversado con el diputado para que la próxima semana podamos discutir la indicación faltante del proyecto de licencias de conducir en fácil tramitación. Es una sola indicación, por lo tanto eso dispone de un tiempo limitado, es decir, fácil despacho, 30 minutos, y la próxima semana tenemos ese asunto zanjado. Diputado. Nosotros que vamos a votar, pero tengo entendido que el Ejecutivo al parecer está llano o habría traído algo, ¿no es así? Porque si ha traído algo que tiene que ver con la indicación, no tramitemos más y le damos a la votación, ¿no? Eso. Bueno, en ese caso... el diputado Radker está bien escuchar la indicación del Ejecutivo. Si es así, les propongo tomemos el acuerdo para extender. Hasta... ¿Sí? ¿Extendemos entonces? ¿Hay de acuerdo? ¿Sí? Ya, perfecto. Entonces, en el orden de los factores, subsecretario, para que pueda referirse al estado del transporte del sur austral, en algo así, son las 7:12, 10 minutos. De acá tenemos implicancia del diputado González y quien habla, la diputada Nullado también, y Alinco, que no está sesionando paralelamente, y luego avanzamos con la tramitación del proyecto de licencias de conducir. Subsecretario. Muchas gracias, presidente. A ver, primero como contexto de la situación de la conectividad en el sur austral. Es un transporte que depende fundamentalmente de barcazas, en algunos casos de servicios aéreos, que nosotros también lo abordamos justamente con lo que estábamos hablando anteriormente, que tiene que ver con la otra parte del subsidio. Y la situación en general del sur austral es bien rígida en el sentido de los contratos. Nosotros tenemos un contrato por cada servicio, que puede incluir más de una barcaza, eso es cierto, pero cada contrato es una unidad de negocio en sí misma, y modificar o intercambiar barcazas de un lado a otro, eso es lo más complicado. Y acá la gran dificultad que tenemos cuando llega el minuto de falla de una barcaza, como ocurrió justamente en el lago General Carrera, que bien lo decía el diputado Alinco, y del cual me voy a referir más tarde. Cuesta mucho tomar ciertos recaudos en el minuto de esa emergencia, de tal manera de continuar con el servicio y tomar algunas medidas en ese aspecto. Por lo tanto, ahí la solución, más bien hay que pensar en otro tipo de soluciones en el largo plazo. Al menos nosotros pensamos que en la rigidez de estos contratos que imposibiliza traspasar barcazas de un contrato a otro es parte del problema. Y ahí uno podría pensar en otro tipo de soluciones de más largo plazo. Con respecto a lo que pasó en el lago General Carrera, bueno, es totalmente lamentable. Por una parte, efectivamente, hubo un siniestro de incendio de la barcaza Pilchero, que es de propiedad de la delegación regional, por el cual afortunadamente no tuvimos... hubo ciertos heridos en la tripulación con heridas leves, por fortuna no pasó a mayores. También por fortuna no ocurrió en un momento en el cual la barcaza estaba operando con pasajeros, lo que también es bien favorable en ese sentido.
pero ciertamente acá ya estábamos en una situación desmejorada en cuanto al servicio, porque la barcaza principal de ese lago, que es la Tehuelche, ya ha estado más de un año fuera, dado que necesita un servicio de mantenimiento por parte del MOP, que es la propietaria de esa barcaza. Es la principal barcaza que tiene el lago, que sirve tanto para carga como para vehículos, tiene mayor capacidad en metros lineales, y por lo tanto ese es realmente el problema de fondo de conectividad que tenemos en ese lago. Nosotros, dado el fin del contrato, que justamente terminaba ahora en junio del 2022, nos vimos la obligación de hacer un trato directo con la empresa que opera en ese lago, sumando primero la barcaza de la delegación, que ya ha operado históricamente, pero aparte una barcaza privada, que es la Chelenco, de tal manera de poder operar con dos barcazas mientras la Tehuelche estaba afuera. Justamente ahora la barcaza de la delegación también queda afuera y estamos operando con una sola barcaza que es pequeña, que permite carga y pasajeros, pero ciertamente no a la capacidad que requiere la conectividad en la zona de Chile Chico. Como medidas paliativas estamos tomando dos principalmente, al menos en el corto plazo. Primero, aumentar la cantidad de vuelos de conectividad en la avioneta entre Chile Chico y Coyhaique, operando con 2 vuelos de lunes a domingo, aumentando también la cantidad de servicios terrestres, que sabemos que no es la mejor manera de conectar esos 2 puntos por la cantidad de tiempo de viaje que requiere, alrededor de 7 horas en el mejor de los casos, entre Chile Chico y Coyhaique. Por lo tanto, sabemos que no es la mejor opción, pero está disponible también. Vamos a aumentar la frecuencia de la conectividad terrestre, al menos para paliar la conectividad. Lo que nos ha indicado el Ministerio de Obras Públicas es que ellos están acelerando los procesos de contratación directa para el mantenimiento de la Tehuelche con ASMAR, de tal manera de acelerar ese proceso, y también lo que nos indican es que los trabajos tendrían una duración de 150 días. Por lo tanto, el cronograma para poner en funcionamiento la Tehuelche, que es finalmente la solución de fondo de esto, tiene un plazo a diciembre del 2022. Eso es lo que puedo informar hasta el minuto con respecto a la situación en el lago. Estamos trabajando tanto en paliar esta situación como ya la medida de fondo, y esperemos que durante el transcurso del año ya podamos dar por finalizado esta contingencia, presidente. En la comuna de Maullín, región de los Lagos, y hace referencia también a algunos problemas que hemos tenido en la operación del canal de Alcagüe en Chiloé. Si nos pudiera contar en qué estamos al respecto. Sí, nuevamente estamos en una situación de trato directo, de tal manera de extender lo que ya existe. En ese caso son procedimientos administrativos en los cuales estamos poniendo toda nuestra dedicación, porque sabemos que muchas veces los servicios de barcaza no solamente cumplen un rol de conectividad, sino que es finalmente subsistencia, sobre todo en la zona austral. Le estamos dando celeridad por nuestra parte. No hay que despreciar el hecho que estos contratos también van a Contraloría, por lo tanto ahí no depende de nosotros la tramitación de sus plazos. En el intertanto, las empresas siguen funcionando, obviamente están sujetas, para el tema del pago, están sujetas a la tramitación total del contrato, y en ese caso nosotros no podemos desembolsar dinero frente a esa situación, pero por nuestra parte está toda la disposición de darle celeridad a esa tramitación de contrato. También no hay que olvidar que en esta situación en particular el operador se ha demorado en entregarnos los actos administrativos que requeríamos, por ejemplo, boletas de garantía y ese tipo de cosas. En algún punto también venían con errores, entonces en ese sentido también hay una cierta responsabilidad por parte de los operadores de tramitar esto mucho más rápido, pero por nuestro lado está la total disposición a darle celeridad en ese caso. Gracias, subsecretario. Entonces, sí, sobre el punto, diputado González. Sí, solo hacer presente, presidente, y recuerdo que oficiamos en relación a la situación de la barcaza en la comuna de Maullín, para ver si eso se puede responder por escrito dentro de un plazo que no sea tan prolongado. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Entonces corresponde avanzar al proyecto de ley
Los invitados para el proyecto, para el proyecto consumo. Sí, que hay varias sugerencias. Yo les propongo abordar eso en la próxima sesión de entrada. Las ¿Sí? invitaciones que tienen que salir mañana. Las invitaciones. Ya. A ver, ¿cuántas invitaciones tenemos de expertos? 6. 6. Sí. Además de la participación del ministerio en ese debate. Sí. Yo creo que sí, es abordable. Sí. Sí, ¿Acordado entonces? sí, es abordable. Sí, sí. Ya, perfecto. ¿Ministro? Quisiera saber si nosotros también tenemos oportunidad de poder tratar de sugerir algunos de los invitados para eso. Sí, también. Pero como las invitaciones tenemos que despacharlas, ¿cuándo? Mañana pasado. Claro. ¿Podemos hacer llegar mañana Por supuesto. ahorita? Sí. Porque, Sí, gracias. Sí. Sí, 2, 3 máximo, ¿no? Sí, porque además están ustedes, entonces, claro. Bien, entonces, moción en segundo trámite constitucional y reglamentario que tiene por objeto eliminar el requisito de escolaridad básica para obtener la licencia de conducir no profesional clase B. Esto está calificado con urgencia simple. El boletín es el número 14.628-15 para su discusión y votación hasta total despacho a continuación, para lo cual también le solicito el acuerdo para poder extender la sesión hasta que terminemos la votación. ¿De acuerdo? ¿Sí? Perfecto. Recording in progress. Veamos. Sí. Presidente, con permiso. Esto está en la sesión de la semana pasada. Claro, porque nosotros ya hemos discutido, en realidad ya hemos conversado, ahora solamente faltaría escuchar, tengo entendido, por su intermedio al subsecretario, con respecto a la indicación, ahí le damos pachalupa. Gracias. Entonces le damos la palabra nuevamente al subsecretario Pineda. Muchas gracias, presidente. A ver, el principal objetivo del proyecto era eliminar esta exigencia del requisito de escolaridad básica, entendiendo que había una redundancia con el resto del procedimiento de la obtención de una licencia de conducir, y en ese sentido, hoy día el examen teórico ya permite verificar esa exigencia. Ahora, la indicación que puso el diputado Rapier, y que recogemos el punto que indicó en la sesión anterior, de consistencia normativa con el resto de las licencias, porque acá estamos eliminando esta exigencia para las licencias B y C, pero quedaba este requisito de saber leer y escribir para el resto de las licencias, en particular para la D y la E. Tomamos el punto de la consistencia normativa, y por lo tanto creemos que la indicación compatibiliza las dos cosas. Primero, eliminar la exigencia del requisito del certificado de escolaridad básica, cosa que ya era un elemento que nosotros buscábamos, pero dejar la indicación de saber leer y escribir permite también compatibilizar todo el texto normativo. Por lo tanto, estamos de acuerdo con la indicación que tiene el diputado Rapier. Sí. Perfecto. Una sola votación. Sí. Entonces, vamos a votación. Sí. Secretario. Sí. Don René Alinco, don Sergio Bobadilla. ¿De quién es la indicación? Entonces a favor. Don Felipe Bugueño, a favor. Don Felipe Camaño. ¿Estaba conectado, don Felipe? No se encuentra. Don José Miguel Castro. Don José Miguel Castro. José Miguel Castro. Ya, pero yo me voy a dar un minuto con suerte para justificar. Yo, por supuesto, que voto a favor del proyecto. Lo único, voy a hacer hincapié en el tema que le había explicado el subsecretario, que ojalá nos preocupemos también de la calidad de conductores, sobre todo en lo que es motoneta, por los motoboy, etcétera. ¿Por qué? Porque están conduciendo, la verdad, que bastante imprudente, y ojalá ese tema lo fueran considerando. Voto a favor, gracias. Don Juan Antonio Coloma. Don Mauro González. A favor. Don Juan Irarraza, ¿vale? A favor. Don Cosme Mellado. A favor, señor secretario. A favor. Don Jaime Mulet. A favor, presidente, Don secretario. Emilia Nullado. A favor. Don Mauricio Ojeda. A favor, secretario. Y el presidente, don Jaime Sáez. A favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Aprobadas las indicaciones y despachado el proyecto. Diputado informante, usted nuevamente. Perfecto. Entonces, por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se finaliza.